Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro Hechos de los Apóstoles y vamos a ver un capítulo sumamente interesante, el capítulo 15. Veamos antes qué ha ocurrido en el capítulo 14 para tener un preámbulo de lo que vamos a ver en el 15. En el capítulo pasado vimos que Shaul y Bernabé van hacia la región de Licaonia e Iconio, y muchos judíos y gentiles creyeron en la Besorá que llevaban estos emisarios. Un grupo de judíos también incitó a los gentiles y a sus gobernantes y querían apedrear a Bernabé y Pablo en aquellas ciudades. Ellos huyen a Listra y el Ruach HaKodesh hizo un milagro por medio de Pablo. Los apóstoles son tratados como dioses. Muchos gentiles aceptan la Besorá y Pablo y Bernabé regresan por la misma ruta a la Cajal de Antioquía y dan un informe. Eso fue lo que vimos en el Shabbat pasado. Veamos ahora lo que está sucediendo en el capítulo 15 durante este Shabbat. Dice así, capítulo 15, verso 1 y 2. Y algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos. Escuche, está sucediendo que están en Antioquía, la Cajal de Antioquía, donde está Pablo y Bernabé, con muchos hermanos que ahora son judíos mezclados también en esa Cajal con gentiles que se han vuelto kadosh, es decir, que se han vuelto apartados, santos. Entonces llegan este grupo de judíos de Judea y dicen venir de la Cajal de Machía y enseñaban lo siguiente: si no os circuncidáis según la costumbre de Moisés, escuche, según la costumbre de Moisés, está hablando de Alajá, no podéis ser librados, es decir, no van a ser salvos si no se hacen judíos. Tenían que entrar en un ritual, en una pureza. ¿Por qué? Porque cada gentil para el judío, sobre todo el de Judea, cada gentil es un pagano que no tiene salvación. Y la única manera que va a encontrar salvación es que se haga judío. Entonces dice, surgió de parte de Pablo y de Bernabé una discordia contra ellos. Es decir, se levantó una discusión acalorada entre este grupo de judíos de Judea que venían supuestamente de la Cajal de Mashiach, pero que tenían el concepto de que para ser salvos tenían primero que ser judíos. Cualquier pagano que quisiera ser salvo tenía que venir al alajá, ser judío primero y después entonces tiene la posibilidad de ser salvo. Se levantó una gran discordia entre ellos y una discusión no pequeña, o sea, fue grande la discusión que hubo entre el grupo que vino de Judea y Pablo y Bernabé. Y dispusieron, después de aquella discusión grande, que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión. ¿Cuál cuestión? La cuestión de la circuncisión, o mejor dicho, del ritual de la circuncisión, y que este caso debería deslindarse en la Cajal de Mashiach con los líderes apostólicos y los ancianos en Jerusalén. Por tanto, ahora Pablo y Bernabé iban a ir porque aquella discusión había sido muy grande y tenían que llevar el caso a los líderes de la Cajal de Mashiach en Jerusalén, es decir, a los apóstoles, donde estaba Pedro, Jacob y todos los demás. Entonces aquí tenemos que tener en claro una cosa: ¿por qué surge esta discusión? Primero llega un grupo de judíos judeanos, es decir, de Judea, y van a la Cajal de Mashiach en Antioquía, porque habían escuchado que la Cajal estaba creciendo mucho, pero que además de que crecía también en gentiles. Estos que llegaron de Judea plantean entonces que para lograr que esos gentiles que están en la Cajal de Mashiach de Antioquía fueran salvos como ellos, tenían primero que entrar en un proceso de pureza ritual como lo exigía la halajá. ¿Qué es esto de pureza ritual? El concepto que tienen aquí estos judíos que llegan a Antioquía y enfrentan a Pablo y a Bernabé es que el judío de por sí en la tierra de Israel es un judío taor, es decir, un judío que está habilitado para estar en la presencia de Hachén, es decir, que es salvo. En cambio, el judío que esté fuera de Israel y llega a mezclarse con los gentiles, ¿qué quiere decir eso? Que participe de sus comidas, de sus actividades,
este judío se convierte de tahor, de estar puro, a un gentil que de por sí o de naturaleza para el judío era tamé, era impuro. Entonces podría, en otras palabras, un gentil podía contaminar a un judío y volverlo tamé, con lo cual puede que pierda la salvación. El concepto, o mejor dicho, la cuestión que ellos planteaban a la Cajal de Antioquía, los que llegaron de Judea, era que tenían que cambiar de ser una cosa a ser otra cosa, porque el que es gentil no es salvo, es una cosa muy diferente al que es judío, de acuerdo a la halajá. Entonces, la circuncisión, que era lo que ellos planteaban, significaba convertirse de pagano en judío para poder entonces ser salvo, volverse un judío. Esa es la cuestión, era pasar de una cosa tamé a ser una cosa tahor, pasar de una cosa impura a ser una cosa pura, que era el judío, y de esa manera ser salvo. Ahora, el proceso de la pureza ritual era que tenían que ser circuncidados. Ese era el fondo de aquella gran discusión que había entre Pablo, Bernabé y aquellos que llegaron de Jerusalén desde la Cajal de Mashiach. Dice entonces: ellos pues, enviados por la Quejilá, por la comunidad de Antioquía, bajaron o subieron, mejor dicho, hacia Jerusalén, pasando por Fenicia y Samaria, anunciando la conversión de los gentiles. Donde ellos llegaban, les anunciaban a aquellos gentiles que podían ahora lograr la salvación aceptando al Mashiach, es decir, llevaban la Besorá. Y causaban gran alegría a todos los hermanos, todos los gentiles que escuchaban aceptaban, y también los judíos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la asamblea y los apóstoles y los ancianos, y contaron también tantas cosas como Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que creían se levantaron. Es decir, dentro de la Cajal de Mashiach, para este momento, para este tiempo, habían fariseos, acuérdense, habían fariseos que habían aceptado la Besorá, que habían aceptado que Yehoshua era la salvación, era la puerta, era el medio para la salvación, no una simple halajá o unas tradiciones de ancianos, sino que había que basarse en la Torá de Moisés, en la palabra verdadera y en el testimonio de Mashiach. ¿Cuál es el testimonio? Que Él se sacrificó en la cruz para darle la salvación a todos. Entonces, estos que eran fariseos, pero que estaban creyendo en Mashiach, decían que para lograr la salvación tenía que ocurrir la circuncisión. ¿Por qué? Porque en su mente todavía estaba la halajá, que era que no podía haber salvación sin la circuncisión, sin un pacto de circuncisión, porque para ellos el pacto era que para ser salvo tenías que ser circuncidado. Entonces ellos se levantaron y decían: es necesario darles Brit Milá, pacto de circuncisión. Entonces aquí estaban estableciendo que no solo había un solo pacto, que era el que se le dio a Abraham, y es el pacto eterno, que es Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, sino que además había otro pacto para ser salvo, que era el pacto de la circuncisión. Y dice: es necesario darles Brit Milá, pacto de circuncisión, y ordenarles que guarden la Torá de Moshe. Es decir, que además de la Torá de Moshe, como ellos ya estaban aceptando, tenía que haber una circuncisión como ellos la tenían. ¿Por qué? Porque en su pensamiento los judíos eran los únicos que se salvaban. Entonces los enviados y los ancianos se reunieron para considerar esta cuestión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó diciendo: varones hermanos, vosotros sabéis muy bien cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días. Les hizo recordar lo que ocurrió en aquella fiesta de Shavuot, cuando fue derramado Ruach HaKodesh sobre todos los que estaban en el aposento alto, y después se le habló a todos los que vinieron de los diferentes países, entre los cuales venían algunos gentiles que habían aceptado ser judíos. Dice entonces:
cuando quiso que los paganos escucharan, es decir, en aquel Shavuot vino aquel derramamiento y luego con Pedro vino otro derramamiento en la casa de Cornelio, donde habían muchos gentiles. Y aquí les hace recordar y dice, cuando quiso, ¿quién? Dios, quien intervino para que los paganos escucharan de mi boca. Ahora Pedro extrae, o les trae mejor dicho, el tema de la conversión de Cornelio y la muchedumbre que estaba en su casa escuchando la Besorá. Dice, escucharon de mi boca la palabra de la Besorá y creyeron. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis para entender lo que está sucediendo con respecto a esta controversia que ahora se trasladó de la Cajal de Antioquía hacia el centro, hacia la Cajal principal en Jerusalén. Primero que nada, en la mentalidad judía, Dios había dividido el mundo en dos grupos, los hebreos y los gentiles, que era lo mismo que decir paganos. Es decir, habían dos pueblos, un pueblo escogido y un no pueblo. Eso era el concepto hebreo. Hay un pueblo y hay un no pueblo. Y ellos establecían en su concepto hebreo o judío que desde Abraham Dios hizo un pacto con el que es pueblo, no con el que no es pueblo. Y también hace una promesa dando una tierra especial que heredarán solo los que son pueblos, es decir, los que son descendientes de Abraham. Dios estableció, según ellos, una relación especial con los hebreos, por lo cual Él los protegería y favorecería por encima de los llamados gentiles, es decir, los que no son pueblo. Dios levantaría a través de los hebreos una simiente de Abraham para que cualquiera de las familias de la tierra tuviera oportunidad de ser injertada en el grupo de los hebreos y que fuera salvo. Y los que no aceptaran ser injertados serían desarraigados del pueblo escogido. Pero este concepto no lo están viendo como que esa simiente es Mashiach, es Yehoshua. Entonces termina este concepto diciendo, Dios instituyó la circuncisión como una señal de la aceptación del pacto. Es decir, no puede haber una salvación, no puede haber una injerción si no hay una circuncisión. La circuncisión es un pacto según el judaísmo. Entonces vamos a explicar un poco qué es la circuncisión. El tema de la circuncisión arranca en Génesis 17:11 cuando dice el Señor a Abraham, circuncidarán la carne de su prepucio, esa será la señal. Fíjense que dice la señal, no el pacto como lo decían acá, Brit Milá, Brit pacto, Milá circuncisión. No, es una señal, debería ser una ot, una señal del pacto. Es decir, que hay un pacto y que ese pacto lleva a la salvación, a la entrega de una herencia, a una promesa que es la Jerusalén celestial, pero ese pacto es solo una señal. Entonces esto, cuando se le entrega a Abraham o Abraham, todavía no había Torá. Cuando vino la Torá a Moshe y al pueblo que ya se llama pueblo, entonces dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y corazón aquí es mente. Circuncídense la mente, cambien la mente y no endurezcáis más vuestra cerviz. Observe que la circuncisión antes de la Torá era una señal en la carne. Esta es una señal en la mente después de la entrega de la Torá. Dice Deuteronomio 30:6, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con todo tu nefesh, es decir, tu cuerpo, a fin de que vivas. Observe que aquí el Señor ya a partir de la Torá está diciendo que Él mismo circuncidará el corazón. ¿Cómo va a ser esto? Cuando Él derrame Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, en todo aquel que Él ha escogido como pueblo.
y entonces aquel que es en el cual es puesta la mente de Mashiach, es decir, la circuncisión del corazón, de la mente, ese tendrá vida. Y en Juan 7:22 dice, por eso Moisés le dio la circuncisión que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en Shabbat la practican. Es decir, que aquí ya con la Torá vino la verdadera circuncisión, que no proviene de Moisés, sino que fue a los patriarcas primero, pero que ahora Dios en la Torá la pone como circuncisión de la mente. Dice en 1 Corintios 7:19, porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, es decir, en la carne, sino el observar los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Puede circuncidarse en la carne, pero si no guarda Torá y Besorá, para Dios es un incircunciso. Y dice Jeremías 9:25, he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en el prepucio. Es decir, si hay una circuncisión del prepucio, de la carne, pero no hay una circuncisión de la mente, una transformación de la mente por Ruach HaKodesh, entonces es un incircunciso. La circuncisión no es un pacto de acuerdo a lo que estaban enseñando aquellos hombres en la discusión con con Pablo y Bernabé. No es una señal del pacto la circuncisión. La circuncisión es lo que identifica al que será salvo. Observe esto, Ezequiel 9:4, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y esto es un simbolismo del ángel que va a venir en los últimos tiempos, en el final, en el día del Señor, a cosechar a el trigo. Dice, pasa por en medio de la señal y pon una señal en la frente. Está hablando simbólicamente del derramamiento de Ruach HaKodesh. ¿Y en quién va a ser derramado Ruach HaKodesh? ¿O en quién va a ser derramada esta señal? Dice, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de la tierra. Es decir, que esto es lo que es la señal. La señal es cuando aquellos que han recibido Ruach HaKodesh pueden ver y rechazar todas las abominaciones que se cometen en la tierra. El ángel vendrá y va a poner una señal. ¿Quién es el ángel? Ruach HaKodesh va a venir y va a establecer una señal, porque Dios dijo ya en Deuteronomio, yo pondré mi circuncisión en el corazón, en la mente de ellos. Luego Revelaciones 9:4 nos dice, y se le mandó que no dañasen la hierba. Es decir, aquí está el ángel saliendo en Apocalipsis o en Revelaciones al final a cosechar el trigo y a separarlo de la cizaña, y dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, los ángeles cuando vienen a la cosecha, ni la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Otra vez, pon una señal en la frente, dice Ezequiel, y acá dice, vas a dañar solo a los que no tienen el sello en la frente. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Pues la misma palabra nos lo dice en Efesios 1:13. Además, vosotros que oísteis el mensaje de la verdad, es decir, la buena nueva, la Besorá, que ofrecía liberación, y pusiste vuestra confianza en el Mesías, fuiste sellados. Ahí está el sello. Fuiste sellados por él con el Ruach HaKodesh prometido. Es decir, el sello de Dios es todo aquel que cambia su mente, recibe el mensaje de la verdad, es decir, de la Torá, acepta la Besorá y entonces pone su fidelidad en todo lo que ha dicho Mashiach desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese es el sello con el que va a venir los ángeles a revisar a quién debe quemar o a quién debe destruir y a quién debe separar
para salvación. Dicho esto, volvamos otra vez a Hechos 15:8. Y dice: y Dios, que conoce los corazones, los pensamientos, la mente, se declaró a favor de ellos. Es decir, está hablando Pedro y les está contando a toda la asamblea que está escuchando aquel debate que Dios conoce. ¿Por qué? Porque Él deposita su Ruaj HaKodesh. Y dice, se declaró a favor de ellos. Dios mismo se declaró a favor de los gentiles, que para los judíos eran no pueblo. Se declaró a favor de ellos al comunicarles el Ruaj HaKodesh, es decir, al sellarlos. Si siguen Torah y Besorá, Ruaj HaKodesh viene sobre ellos, termina de sellarlos para que entonces tengan salvación en el fin de los tiempos. Y dice, ese sello vino sobre ellos igual que a nosotros, y no hubo ninguna diferencia. Él no puso diferencia entre nosotros y ellos, es decir, no puso diferencia entre los que se llaman pueblo y los que ellos mismos llaman no pueblo. Dios los hace pueblo por su sello, y el sello otra vez es basarse en la Torá, seguir la Besorá de Mashiach, y que entonces el Ruaj HaKodesh es el que se encarga de hacer la circuncisión. Dice, vino sobre ellos el sello purificando sus corazones, su mente por emuná, por educación, los va a enseñar. Ahora pues, ¿por qué ustedes prueban a Dios para poner sobre la cerviz de los talmidín un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, sino que mediante la gracia del Señor Yeshua creemos ser liberados de la misma manera que ellos? Se le está hablando a la Cajal, es decir, allá hay judíos, pero que creen en la halajá todavía y mantienen que debe haber un pacto de circuncisión. Y él le dice, ya no es por el pacto, es por Ruaj HaKodesh, es por el sello, Torah y Besorá, y ese Ruaj HaKodesh el que sella. Y dice, creemos ser libres de la misma manera que ellos. Así como el judío queda libre por Torah, Besorá y Ruaj HaKodesh, así también el gentil puede ser liberado. Toda la asamblea guardó silencio mientras que Pedro estaba hablando, y ahora van a escuchar a Bernabé y a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé empiezan a contar las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Y cuando ellos callaron, se levantó Jacob, el hermano de Yehoshua, el líder máximo de la Cajal, y dice, varones y hermanos, oídme. Shimón, Pedro, explicó cómo primeramente Dios visitó para tomar de entre los gentiles un pueblo. Es decir, la situación era que ellos nada más eran pueblo y el resto del mundo no era pueblo, pero que ahora Jacob, después del discurso de Pedro y el testimonio de Bernabé y Pablo, les está confirmando a toda la congregación, Dios hace un nuevo pueblo. ¿Cuál es? El de los gentiles que aceptan Torah, Besorá, y les sella el Ruaj HaKodesh. Y continúa Jacob diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y ahora va a decirle cuál es su decisión o por qué va a ser la decisión que va a ocurrir en la congregación de Mashiach. Le dice, como está escrito, es decir, no se basa en palabra de hombre, no se basa en halajá, no se basa en tradición, va a la Torá. Y cita a Amós 9, 11 al 12, que dice, después de estas cosas volveré y restauraré la sucá, la tienda o el tabernáculo de David. Está diciéndoles ahí que va el Señor a venir después de todo lo que ha pasado con los profetas. Cuando se cierra el Tanakh, es decir, la Torá y los profetas y los escritos, va a venir lo que ahora estaba ocurriendo, que era una restauración de la casa de David. Y la casa de David eran las 12 tribus que estaban divididas en casa de Jacob
y casa de Israel. Por el tanto, lo que está diciendo es que Él va a restaurar en un solo pueblo lo que ellos veían como dos pueblos. Y esta casa ha estado caída, dice el profeta Amós, citado en este momento por Jacob, que reconstruiré sus ruinas, es decir, lo que ha ocurrido de la separación en dos pueblos, es ahora lo que han llamado ellos no pueblo, Dios lo está haciendo pueblo. Y la reedificaré, es decir, volverán a ser como las 12 tribus que gobernó David. Y dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Cuál resto de los hombres? ¿Toda la humanidad? Fíjense cómo concuerda la Torá con todo lo que está enseñando los apóstoles. Dice, no es el resto del Señor, no es el resto del mundo, no es el resto de los hombres, no es toda la humanidad. Dice, el resto de la humanidad, es decir, todos los gentiles sobre los que han sido llamados por mi nombre. Es decir, que es Mashiach el que está trayendo a los gentiles que son pueblo, no a toda la humanidad. Dice Adonai que hace estas cosas, termina Jacob citando a Amós 9, 11 al 12. La respuesta que está dando Jacob a toda la discusión que había en la Cajal en ese momento es que la Torá confirma, no la halajá, la Torá confirma que el Señor está recogiendo de todos los confines de la tierra a la casa de Israel para juntarla con la casa de Jacob y hacer como en los tiempos de David un solo pueblo. Continúa Jacob diciendo, por lo cual yo juzgo, ahora va a dar entonces su conclusión él como líder máximo. Yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Es decir, no le añadan cargas, sino que se escriba por carta, para que quede por escrito, tan solo que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Y empieza nuevamente a citar Torá, no alajá, no palabra de hombre. Les cita que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. La primera cosa que les dice, eso está en Levítico 17. Y segunda cosa que les dice, que se abstengan de la fornicación, es decir, de relaciones sexuales prohibidas, citando Levítico 18. Y de la carne de animales estrangulados, es decir, que vayan a matar animales y se los coman con su sangre, sino que derramen la sangre primero, Levítico 17 también. Y de la sangre, es decir, del homicidio, cita también Levítico 17. Entonces Jacob como líder máximo no está hablando de su corazón, de su ruá, de su mente, está hablando de la Torá. ¿Para qué? Para que todo aquel que estaba allí todavía indeciso sobre lo que está haciendo Dios, que es levantar la azúcar de David, es decir, hacer un solo pueblo de dos pueblos, como ellos lo veían, uno Tahor y uno Tamé, uno puro y uno impuro, uno salvo y uno no salvo. Dios está diciendo desde los tiempos de los profetas que Él va a levantar en este tiempo un solo pueblo, una sola Sucá de David, dos casas que serán una sola casa, un solo pueblo. Entonces le cita todo esto. ¿Por qué? Porque ya estaba también escrito, Levítico 17, que es lo que está él citando, dice, cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes ofrezca un holocausto o un sacrificio, es decir, que vaya a sacrificar, y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, es decir, que haga un sacrificio a otra cosa, a otro Dios, el tal será eliminado de su pueblo. A eso se refería con las contaminaciones a los ídolos, es decir, que no vayan a seguir ofreciendo a los ídolos. Y se lo dice no solo a los gentiles, se lo dice también a los israelitas. Y cuando les dice no carguen más a estos gentiles, está como haciendo una referencia que puede ser de lo mismo que ya el Señor Yahushua Mashiach había dicho: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de mente.
no hago cosas arrogantes. Y sus almas, sus ánimos encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y haciendo aquí una metáfora de dos bueyes, un buey que es del pueblo judío, un buey que es del pueblo gentil, reciben el yugo, no es para que arrastren una carga o lleven sobre ellos una carga pesada. El yugo era para que los bueyes caminaran en una sola dirección. Cuando el Señor dice acepten mi yugo, es que acepten la dirección que Él está dando a través de la Torá y la Besorá. Entonces continúa Jacob hablando. Entonces los emisarios y ancianos, junto con la comunidad de Machía, deciden, después de todas estas palabras de Pedro, primero, después de Pablo y Bernabé dando su testimonio, y finalmente después de Jacob terminar su discurso, van a tomar una decisión. Y dice, decidieron seleccionar hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Shaul y Bernabé o Barnabá. Es decir, decidieron dos cosas principalmente: enviar una carta con todas las los tres puntos clave, que eran el tema de la contaminación con ídolos, el tema de las abominaciones sexuales y el tema del homicidio. Y dicho de eso, dice, porque Moisés, que desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes los proclamen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Es decir, tenían que abstenerse de contaminación con los ídolos o de idolatría, de fornicación y de homicidio. Y todo lo demás, el yugo que iba a venir para dirigirlos en la misma dirección que los judíos, a aquellos gentiles que venían a la Cajal de Mashiach, era que fueran todos los Shabbat a las sinagogas a aprender lo que es la dirección de Mashiach. Y enviaron entonces a Yehudá y a uno llamado Barsaba, mejor dicho, enviaron a Yehudá, que también era llamado Barsaba, y a Sila, ambos líderes entre los hermanos, con la siguiente carta. Y ahora pasamos a la redacción de la carta que toda la comunidad unánimemente decidió enviar a todos nosotros los gentiles. Dice así: los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los que están en Antioquía. Es como si dijera: los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la Cajal de Mashiach en Jerusalén, enviamos esta carta a todos los que están en la dispersión hasta el día de hoy. Los que están en Siria, en Cilicia. Y les dice: hermanos, empieza así hablando, hermanos, y continúa aclarando que son hermanos de entre los gentiles. Aquí está la confirmación que Jacob acaba de dar de acuerdo a la profecía de Amós. Todos los gentiles que Dios llama, que Yehoshua llama, que sella con Torah, Besorá, Ruach HaKodesh, ahora son pueblo. Y les dice: saludos. Habiendo oído que algunos salidos de nosotros os perturban con palabras, trastornando vuestros ánimos, diciendo que os circuncidéis y guardéis la ley, es decir, la halajá, a quienes no le habíamos dado ninguna orden. Observe que aquí hay algo que tenemos que aclarar. Los que llegaron allá a la Cajal de Antioquía no fueron enviados ni por Pedro, ni por Jacob, ni por Andrés, ni por Juan. No fueron enviados por Mashiach. Ellos tomaron la decisión por halajá de agradar palabra de hombre, de que había un pacto de circuncisión, cuando no hay un pacto de circuncisión, sino que la circuncisión es una señal. Y les dice: no les enviamos ni le habíamos dado ninguna orden. Nos pareció entonces bien a nosotros reunirnos unánimemente, es decir, llamaron a toda la comunidad, y enviar escogidos varones a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjense cómo hablan de Bernabé y de Pablo, amados. Y dice: enviamos hombres que han entregado su vida a favor del nombre de
nuestro Señor Yehoshua Mashiach, es decir, están hablando de Bernabé y de Pablo. Enviamos emisarios con el amado Bernabé y el amado Pablo, que han entregado su vida a favor de la Besorá. Hemos enviado pues a los líderes Judas y a Silas, y ellos mediante la palabra anunciarán las mismas cosas. Oiga cómo dice, mediante la Torá, no palabra de hombre. Mediante la Torá anunciarán las mismas cosas. Porque ha parecido bien a Ruach HaKodesh y a nosotros no imponeros más carga, excepto estas cosas necesarias: abstenerse de lo sacrificado a ídolos, y de sangre de homicidio, y de cosas estranguladas y de fornicación, de las cuales de estas cosas, guardando a vosotros mismos, a que las guarden, haréis bien. Y terminan diciendo, tengan salud. Aquí tenemos que revisar otra vez que la decisión del concilio fue con base en la Torá. Y esa decisión fue que un gentil que viene traído por Mashiach es un gentil kadosh, es un gentil puro, limpio. No tenía que ser un judío para ser tajor. Es decir, que el gentil no tenía primero que ser judío, sino que sencillamente el hecho de que Mashiach lo traiga ya había sido limpiado, como la visión que le dio el Señor a Pedro en la azotea de aquella casa. No tiene que ser un judío, ni ser judío para ser salvo por Yeshua. El hecho de que Yeshua lo traiga ya tiene derecho a la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas, como lo dejó dicho en 10:34 de Hechos. Tampoco tiene favoritismo para nadie, como lo dice en Romanos 2:10 al 11. Ni tampoco se fija o escoge por la condición de las personas, si han estado más tiempo en la Cajal de Mashiach o no. Es decir, no tiene favoritismo ni condición para que alguien venga porque esté más tiempo que otro en el camino del Señor. Y tampoco hace distinción de personas de acuerdo a su situación económica, como lo dice Efesios 6:9. Concluimos que los nuevos creyentes judíos y gentiles kadosh que Mashiach trae deben madurar con el tiempo. Su madurez debe venir principalmente del aprendizaje de la palabra de Dios y del sacrificio de Mashiach, es decir, de la Besorá, Torá y Besorá. Con esto entonces quedan sellados. Debe ser un proceso, este sello debe ser un proceso de aprendizaje permanente, cada uno a su propio ritmo. Y eso significa necesariamente obedecer sus leyes y sus mandamientos, es decir, mantenerse en el sello, de manera que ahora se cumpliría lo que Amós dice: de dos pueblos hizo uno. Ellos entonces, habiendo sido despedidos, Bernabé, Shaul y los que le iban a acompañar, Judas y Silas, fueron a Antioquía, y reuniendo a la multitud leyeron la carta que había sido enviada, y habiendo leído se regocijaron por la consolación, es decir, por aquel chalón que cayó sobre todos, porque toda la congregación de Antioquía había quedado muy preocupada por la gran discusión y por el entendimiento de si tenían que hacerse primero judíos para poder ser salvos. Vino la consolación, y Judas y Silas, siendo también ellos mismos profetas, es decir, que hablaban de las profecías como las que habló Jacob o enseñó Jacob sobre Amós, dice, con muchas palabras exhortaban a los hermanos. Ya ahora se integraron Judas y Silas como debieron haberse integrado aquellos que vinieron a establecer el Brit Milá. Los fortalecían y pasaron algún tiempo con ellos y fueron despedidos en paz de los hermanos a los apóstoles. Ahora van a ir hacia los apóstoles nuevamente. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí todavía. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía un tiempo, enseñando y anunciando la Besorá con muchos otros de la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades, en todas aquellas en las que hemos anunciado
la palabra del Señor. Cuando habla de la palabra del Señor está hablando de la Torá y de la Besorá, del testimonio de Mashiach. Y veremos cómo están. Y aconsejó Bernabé, en ese momento que está planteándolo Shaul, Bernabé trae una moción que dice: voy a llevar con nosotros a Juan, llamado Marcos. Se está llevando al evangelista Marco, el que escribió el libro de Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevarlo porque él los había abandonado en Panfilia. Entonces ahora Pablo sacó algo que era como un resentimiento que tenía por Marco, por haberse abandonado en el primer viaje que habían hecho a esa misma región. Dice: cuando él debió haber compartido con nosotros el trabajo. Hubo entonces una fuerte contienda, de modo que se separaron el uno del otro. Es decir, miren cómo, a pesar de que son escogidos del Señor, todavía lo carnal sale. Y Pablo no, a pesar de todo lo que tenía, no había superado su carnalidad, ni tampoco Bernabé. Entran en una discusión y dice: se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo por su parte eligió a Silas. Entonces ahora hay un grupo que va hacia Chipre y otro grupo que va hacia las ciudades donde estarán más tarde los Gálatas, los tesalonicenses y todos los demás. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partieron. Recorrió entonces Pablo y Silas Siria, Cilicia, fortaleciendo a todas las congregaciones de esas ciudades. Entonces aquí podemos pensar: wow, la carnalidad hizo daño y dañó aquella relación que tenían Pablo y Bernabé, pero para el Señor todas las cosas les sirven a bien. Lo que hizo el Señor fue que ahora dividió en dos grupos que ahora iban a hacer un mejor trabajo, porque unos se iban a concentrar en una cosa, sobre todo Bernabé, que era de Chipre, iba a basarse mucho en Chipre y a salvar a los que eran de Chipre, mientras que a Pablo el Señor lo enviaba con Silas a todas las demás ciudades. De una cosa que a nuestros ojos es mala, como es la separación entre Bernabé y Pablo, el Señor en realidad está haciendo una gran bendición en enviar dos grupos para mejor resultado de la Besorá. Y con esto, mis hermanos, terminamos.